Lo primero que hice al renacer fue meter mis manos en ácido sulfúrico, para destruir las huellas de mis 10 dedos. En mi vida anterior, mi hermano adoptivo mató a alguien, pero usó mis huellas digitales para incriminarme. Me convirtió en su chivo expiatorio. Mis padres no solo no buscaron justicia para mí, sino que fueron cómplices de mi hermano. Lideraron la campaña en internet para denunciarme como asesino. El día en que me ejecutaron, ellos se fueron con Suzy a una isla paradisíaca, a celebrar que se habían salvado. Y entonces abrí los ojos. Había renacido una hora antes del asesinato de Suzy. Esta vez haría que les fuera imposible falsificar pruebas. Estaba en la plaza con más afluencia, de gente de todo el mundo. Entre miradas de asombro y burla. Me fui quitando la ropa, prenda por prenda, en pleno invierno. Casi sin ropa encima, me puse a bailar. Decenas de cámaras me apuntaban. Un streaming con 1 millón de vistas nació gracias a mí. Denle seguir, amigos. Cuando terminé de bailar, les hice una demostración de cómo me iba a lavar las manos. Los comentarios del chat volaban sin parar. ¿Este tipo se habrá vuelto loco? La fama tiene sus límites, ¿no? Cuando terminé de bailar la última canción, los guardias de seguridad llegaron tarde, como siempre. Muévete. Ya te habría mandado a la policía. Sonreí, y les arrojé mi identificación a uno de ellos. Me llamo Soo Jun Swan. Mi padre es Soo Senyue, del grupo Soo. Mi madre es Shin Jan Swang, bailarina de ballet. Mi hermano es Soo Suzy, el chico más popular de la universidad. Llámenlos. Denúncienme a la policía. Contáctenlos a todos. Dicho esto, tomé el ácido sulfúrico que había dejado a mis pies. Al verme abrir el tapón del ácido, el guardia se quedó tan aterrorizado que no podía hablar. ¿Qué vas a hacer? Hacerse daño a uno mismo es delito. No les hice caso. Directamente derramé el ácido en el suelo, y apoyé mis manos encima. La piel era corroída por el ácido. En el aire se expandió un olor parecido al de carne asada. El dolor me hacía sudar frío, casi me desmayo. Pero la satisfacción que sentía me dio fuerzas para mantenerme en pie. La multitud ya se había retirado a 3 metros de distancia. Me acerqué a la persona más cercana que estaba transmitiendo en vivo. Mostré ante la cámara mis manos destrozadas. Con los dientes apretados dije, ¿lo vieron bien? El 12 de enero, a las 5:30 de la tarde, yo, Soo Jun Swan, ya no tengo huellas digitales. En mi vida anterior, 3 horas después de ese momento, mi supuesto hermano Soo Suzy empujaría a un compañero hasta la azotea, y lo tiraría con sus propias manos. Llevaba preparados guantes con mis huellas grabadas, y destruyó todas las cámaras de los alrededores. Mis padres le proporcionaron una coartada, y fabricaron pruebas de que yo era el asesino. Todos juntos me convirtieron en el culpable, pero ahora yo había actuado ante todo el mundo y destruido mis manos por completo. Recordando cómo en mi vida anterior Soo Suzy me visitó, fingiendo compasión, hermano. No tuve otra opción, lo juro. Es que papá y mamá me quieren demasiado. Si yo fuera a la cárcel, ¿qué tan tristes estarían papá y mamá? Así que no queda más que hacerte sufrir a ti, hermanito. Entonces, para cumplir el deseo de reunión familiar de mi hermanito, solo me quedaba mandar a los 3 a la cárcel. Me puse los guantes en silencio. Cuando estaba siendo interrogado de rutina en la comisaría, una mano brutal me agarró del cabello y me tiró al suelo. Enseguida, me dieron 2 sonoras bofetadas en la cara. Inútil. En internet no se habla de otra cosa que no seas tú. Has dejado en ridículo a toda la familia Soo. Frente a mí estaban, nada menos, que mis propios padres. Al ver que yo no reaccionaba, Soo Senyue ardía aún más de furia. Me agarró del cuello y me exigió una explicación. Que te hayas deshonrado a ti mismo ya es suficiente. Pero ¿por qué en el streaming tuviste que mencionar el nombre de tu hermano? Shin Jan Swang, con los ojos llenos de lágrimas, me miraba con una decepción absoluta. ¿Cómo pude traer al mundo a alguien como tú? Si Soo Suzy sufre aunque sea un poco por tu culpa, de inmediato romperé todo vínculo contigo. Sin previo aviso. 2 lágrimas ardientes rodaron por mis mejillas. Un corazón que ya debería haberse rendido en esta pareja. Sentía en ese momento como si se lo partieran en 2. Antes de los 5 años, yo era el niño mimado de la familia. Pero desde que adoptaron a Soo Suzy, el matrimonio Soo jamás estuvo de mi lado ni un solo día. De pequeño, por pelear con él por un juguete, Soo Senyue ordenó que me colgaran y me dieran una paliza, y luego me encerraron en el sótano oscuro. Si no fuera por el mayordomo bondadoso que me traía comida a escondidas cada noche, probablemente habría muerto en ese húmedo sótano. Desde entonces, la primera mitad de mi vida transcurrió bajo la sombra de Soo Suzy. Si había algo que le disgustaba, en el mejor caso me encerraban. En el peor, terminaba en la UCI. Hasta que tras los exámenes finales de preparatoria entré a la mejor universidad. Soo Suzy apenas alcanzó una universidad ordinaria. Creí que por fin me había liberado.
pero In Janswang usó sus contactos para intercambiar nuestras calificaciones. La fiesta de celebración de Zhou Susi duró 3 días con 3 noches, banquetes para todos. A mí en cambio me cortaron el dinero para vivir. Me vi obligado a trabajar día y noche para ganarme la vida. De repente, el sonido agudo de una llamada entrante me arrancó de mis recuerdos. In Janswang. La pantalla mostraba una llamada entrante de Zhou Susi. Dejando de lado el tono hiriente que usaba conmigo, contestó radiante y sonriente: hijo mío. ¿Qué pasa? Lo que fuera que dijeran al otro lado. La expresión de In Janswang cambió. Su mirada se fijó en mí. Le pasó el teléfono a Zhou Senyue y se acercó a mí. Esbozó una sonrisa que pretendía ser amable. Janswang, antes papá y mamá nos equivocamos. Mamá quiere pedirte disculpas. Y reservó un hotel frente al mar. ¿No decías que hacía tiempo que no cenabas con mamá? Por fin lo vamos a hacer, ¿verdad que sí? En mi vida anterior, yo, que tanto anhelaba ese cariño, subí sin dudar a su coche, rumbo al hotel frente al mar. Pero el resultado fue que el coche se detuvo frente al edificio donde cayó el chico. Ahí estaba él, regalo especial que Zhou Susi había preparado para mí con todo cuidado. Pero esta vez, ante su invitación, le escupí sangre directamente en su perfecta cara. No voy a ir. Después todavía tengo que seguir bailando. In Janswang soltó un grito y se levantó para insultarme, pero no sé qué pensó. Y se contuvo. Janswang, deja de comportarte como un niño. Papá y mamá ya te pidieron perdón, ¿verdad? Mientras hablaba, le jaló la manga a Zhou Senyue para que él también dijera algo. Le escupí sangre en la cara a Zhou Senyue también, y le sonreí. Ya dije que no voy. Zhou Senyue me pateó en el pecho con toda su fuerza. Me mandó volando 1 metro. Y me estrellé contra la columna de mármol de la comisaría. Sentí como si la columna vertebral se me fuera a romper. ¿Con qué no entiendes razones? Que alguien lo amarre y lo meta al coche. Zhou Senyue se limpió la sangre del rostro con furia y llamó a 2 guardaespaldas de negro. Los policías intentaron detenerlos, pero Zhou Senyue los amenazó. Tengo gente arriba que me respalda. Los 2 guardaespaldas me retorcieron los brazos brutalmente hacia la espalda. Me agarraron del pelo y me arrastraron hacia el coche, hacia la cajuela del coche. Este idiota ingrato no merece ser el hermano mayor. De repente, los recuerdos del terror inundaron mi mente. Empecé a forcejear violentamente. 3 años atrás, Zhou Senyue y In Janswang se fueron de viaje en auto con Zhou Susi. Insistí tanto que accedieron a que fuera metido en la cajuela. Pero durante todo el viaje, fue como si me hubieran olvidado. Me tuvieron encerrado en la cajuela los 3 días completos. El instinto de supervivencia me hizo romper la cerradura y escapar. Pero Zhou Susi dijo que había arruinado su coche y convenció a mis padres de abandonarme en la autopista. Hasta hoy, en la planta de mis pies todavía hay cicatrices que no desaparecen. Suéltenme. No quiero ir a la cajuela, por más que forcejease. Los de negro obedecían las órdenes de Zhou Senyue. Me arrancaron el brazo izquierdo y el derecho. Mamá. No quiero tener que hacerte esto. In Janswang derramó unas lágrimas de cocodrilo y cerró la tapa de la cajuela. En la oscuridad total, el terror me envolvía como una enredadera asfixiante. Empecé a respirar agitadamente. Todo mi cuerpo temblaba sin control. No puedo fracasar aquí. Si pierdo la calma, Zhou Susi me encontrará el punto débil. Apreté los dientes y me mordí la punta de la lengua con fuerza. El sabor a sangre se extendió por mi boca. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente abrieron la cajuela. Un rayo de luz me golpeó en los párpados. Zhou Susi estaba ahí, con los brazos cruzados, mirándome desde arriba con desprecio. ¿Cómo te pusiste en este estado? El guardaespaldas me arrojó al suelo con violencia. Él pisó mi mano y la fue aplastando lentamente con la punta del zapato. Si no me fueras de alguna utilidad en este momento, no me molestaría ni en mirar a esta basura. Vuelvan a colocarle los brazos y que se ponga esta ropa. Con una sola orden suya, los guardaespaldas me arrancaron la ropa, sin importarles mis gritos. Me pusieron la misma ropa que Zhou Susi llevaba al cometer el crimen. Zhou Susi me pateó en el estómago. Quédate quieto. Servirme es un honor para ti. Me agarró del cuello de la camisa y me arrastró escaleras arriba como si fuera un bulto. 128 escalones. Mis piernas quedaron llenas de golpes y raspaduras. Muy bien. Ahora quédate quieto aquí. En la azotea, me senté en el lugar exacto donde Zhou Susi había empujado al estudiante al vacío. Se pasó los dedos por el flequillo perfectamente arreglado y sonrió descaradamente. Ver tu cara ya es un fastidio. Encima me causas problemas. Si no fuera por ti como chivo expiatorio, esto sería un verdadero lío. Lo miré fijamente, con una tormenta de emociones en los ojos. Zhou Susi, te vas a arrepentir.
Me miró de reojo con total indiferencia. Con una mano me agarró del cabello y estrelló mi cabeza contra las losas. Con la otra marcó el número de emergencias. En el instante en que contestaron, su voz adoptó un llanto convincente. Oiga. ¿Es la policía? Auxilio. Mi hermano mató a alguien, en la comisaría. Esposado. Estaba sentado en un banco del vestíbulo, con el pelo revuelto. 10 minutos antes. Acababan de bajarme del patrullero. Un hombre de mediana edad se me abalanzó encima. ¿Por qué le hiciste eso a mi hijo? ¿En qué te ofendió? ¿Cómo puede ser tan cruel? La madre del chico, con los ojos enrojecidos, gritaba con la voz destrozada. Los de alrededor habrían querido devorarme vivo. Un puño enorme se alzó hacia mi cara. Sangre por sangre. Todo el tiempo. Los tres Zhou miraban la escena con frialdad. Sin olvidar echar leña al fuego con cada comentario. Junsuan siempre ha sido así. Por más que le digamos, nunca escucha. ¿Ven? Acaba de dejarle moretones en el brazo a su hermano. Los dejó completamente amoratados. In Jansuan subió la manga de Zhou Susi, y un moretón del tamaño de una moneda apareció en su piel blanca y tersa. Una herida tan pequeña. Mientras yo tenía no sé cuántas en mi cuerpo, grité con toda mi fuerza. Estás mintiendo. Fue Zhou Susi quien empujó a ese chico. Yo solo soy su chivo expiatorio, pero Zhou Susi puso cara de víctima, hermano. ¿Cómo puedes decir eso de mí? Papá, mamá y yo vimos con nuestros propios ojos cómo mataste. Eso es un hecho irrefutable. En ese momento nadie me escuchaba aunque argumentara con razón. Solo me veían como un asesino despiadado. Ese es el tipo que se desnudó bailando. ¿Cómo terminó siendo un asesino? Ya lo decía yo que estaba loco. Una mujer me reconoció. Sacó el teléfono con disimulo. Y me apuntó con la cámara. El streaming superó el 1.000.000 de espectadores al instante. Los comentarios eran todos insultos contra mí. Vean el trending topic. El grupo Zhou sacó un comunicado. Dice que rompen todos los vínculos con Zhou Junsuan. Dios mío. La gente que fue intimidada por Zhou Junsuan salió a hablar en su contra, y además, sus propios padres confirmaron que él empujó a la víctima desde la azotea. Dijeron que lo vieron con sus propios ojos. Un asesino como ese merece morir. Sí, Zhou Junsuan debería morir. Los internautas furiosos exhumaron rápidamente mi pasado, y lo expusieron en internet para lincharme. Incluso hubo quienes vinieron en persona solo para escupirme y tirarme huevos podridos. Una escena idéntica a la de mi vida anterior. Se repetía gradualmente. ¿Acaso de verdad no puedo cambiar mi destino de morir? No. Imposible. No voy a dejar que me arrastren de nuevo al abismo. Con las yemas de los dedos, me clavé las uñas en las palmas de las manos. Esta era mi última carta. Quiero ver al oficial a cargo. En la sala de interrogatorios, varias lámparas me apuntaban. 2 policías sentados frente a mí. ¿Quieres confesar voluntariamente? Yo no soy el asesino. Uno de ellos, el oficial Sang, me miró fijamente. Todas las pruebas apuntan hacia ti. Si confiesas y muestras actitud cooperadora, podrías recibir una pena reducida. Oficial, la prueba clave que tienen en su poder son las huellas digitales encontradas en la víctima, y aún así dices que no eres el asesino. ¿Cómo sabes tú ese detalle confidencial? El oficial joven que estaba al lado del oficial Sang de inmediato no pudo quedarse quieto. Se puso de pie y me interrogó. No le presté atención. Solo bajé la cabeza y lentamente me quité los guantes. Pero, oficial Sang. Mis huellas digitales desaparecieron para siempre hace ya 3 horas. ¿Cómo podría ser yo el asesino en estas condiciones? Al ver mis palmas completamente destruidas, el oficial Sang se levantó de golpe. La luz cruda del interrogatorio era blanca y cegadora, e iluminaba mis manos en carne viva. En un espectáculo escalofriante, el oficial joven soltó un jadeo y retrocedió instintivamente medio paso. Incluso el experimentado oficial Sang tuvo las pupilas contraídas. Su semblante se volvió muy grave. Esto, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo te hiciste esas heridas en las manos? ¿Cuándo fue? Hoy, a las 5:30 de la tarde, en la plaza central. Yo mismo destruí mis huellas con ácido sulfúrico. Varios millones de espectadores en internet fueron testigos. Pueden revisar ahora mismo la grabación del streaming y los videos grabados por la gente presente. El ácido destruyó por completo la dermis de la piel. Mis huellas digitales jamás podrán recuperarse. La cadena lógica se rompió por completo al invalidarse esta prueba clave. Quedó completamente rota. La sala de interrogatorios quedó en un silencio sepulcral. Los 2 oficiales se miraron entre sí, y en los ojos de ambos se veía la misma conmoción.
Este descubrimiento era suficiente para cambiar el rumbo de todo el caso. Rápido. Verifiquen de inmediato la línea de tiempo del streaming en la plaza central y compárenla con precisión con la hora del crimen. Notifiquen al departamento técnico para reevaluar las pruebas de huellas dactilares. El oficial Sang se levantó de un salto y le dio órdenes al oficial joven a toda velocidad. Luego volvió a sentarse y me miró con una expresión complicada. Zhou Yunshuan, si lo que dices es verdad. Pero esto significa que mis propios padres biológicos y ese querido hermanito falsificaron pruebas. El verdadero asesino está escondido entre ellos. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta de la sala de interrogatorios. Otro oficial asomó la cabeza. Con expresión extraña. Jefe, Zhou Senue. In Yanshuan y Zhou Susi siguen afuera. Están muy alterados. Insisten en que los condenemos cuanto antes, y dicen que exigen castigo severo en nombre de la familia de la víctima, justo a tiempo. Llévenlos a salas de interrogatorio separadas. Sin mi autorización. Nadie puede irse. Dicho esto, se giró hacia mí, con un tono algo más suave, aunque todavía con mirada evaluadora. Zhou Yunshuan, investigaremos todo lo que has dicho de inmediato. Pero hasta que se esclarezca la verdad, sigues siendo el principal sospechoso. Necesitas cooperar con nuestra investigación, oficial. Exijo que quede registro de mi estado físico, y que me atiendan médicamente. El oficial Sang aceptó sin dudar. En el otro lado, los tres Zhou fueron llevados a cuartos separados. Oficial, los hechos están claros. Las pruebas son contundentes. Ese ingrato ya confesó. ¿Por qué seguir esperando? Ha dejado en ridículo a toda la familia Zhou. Fallamos como padres. Lo dejamos hacer algo tan terrible y dañino. Haremos todo lo posible por compensar a la víctima. Oficial, ¿mi hermano está bien? ¿Está inestable emocionalmente? ¿Dijo alguna locura? No le crean nada. Seguramente quiere ganar tiempo para escapar del castigo. El caso está bajo investigación. Les pedimos que tengan paciencia y cooperen. Pero todos los oficiales que los atendían respondieron exactamente igual. El tiempo pasaba segundo a segundo, y hasta la poco perspicaz de In Yanshuan notó que algo andaba mal. Oficial, ¿qué significa esto exactamente? Somos testigos oculares, no somos sospechosos. No tienen derecho a retenernos aquí. Por favor, tenga paciencia. Pero el oficial que los vigilaba seguía repitiendo lo mismo. Por favor, tenga paciencia. La policía trabajaba con suma eficiencia. La grabación del streaming en la plaza central, los videos grabados por miles de internautas, y los testimonios de testigos presenciales fueron recopilados rápidamente. Se extrajo la hora exacta de los hechos. El momento en que vertí el ácido, las 5:30 de la tarde. La estimación preliminar del forense situaba la muerte de la víctima alrededor de las 8:30 de la noche. Al mismo tiempo, mis manos fueron examinadas por el forense. Se confirmó una quemadura química grave y reciente. El tejido de la piel estaba gravemente dañado. Era absolutamente imposible dejar huellas válidas tras esa lesión. El departamento técnico realizó un segundo análisis profundo de las huellas encontradas en la escena del crimen. El resultado llegó pronto. Los trazos de las huellas eran inusualmente nítidos y uniformes. Carecían de la variación de presión natural de un contacto real y de la deformación orgánica de la piel. Concordaban con las características de una transferencia, realizada mediante algún tipo de película o molde. Todos los fragmentos de prueba comenzaron a apuntar hacia una conspiración impactante. El oficial Sang leyó el informe preliminar, con el rostro lívido. Con años de experiencia, había visto innumerables crímenes, pero usar los lazos familiares de forma tan perversa, con tal habilidad para incriminar al propio hijo y hermano mayor, le provocó un escalofrío. Ordenó de forma decidida intensificar el interrogatorio de Zhou Susi. Solicitó una orden de registro para registrar la casa Zhou y los objetos personales de Zhou Susi en busca de materiales y herramientas para fabricar moldes de huellas falsas. El siguiente en entrar a la sala fue Zhou Susi. Ante el interrogatorio repentinamente intimidante de la policía y las pruebas contundentes que iban surgiendo, su defensa mental comenzó a desmoronarse. Nunca había imaginado que su plan, supuestamente perfecto, pudiera ser descubierto. Tampoco había contemplado que yo destruiría mis huellas antes de que todo ocurriera, echando por tierra todos sus esfuerzos. Yo, no sé de qué están hablando. Las huellas son de Zhou Yunshuan. Mis papás lo vieron. Zhou Susi. Las huellas de Zhou Yunshuan fueron destruidas permanentemente antes del crimen. Las huellas en la escena fueron transferidas mediante un molde. ¿Seguirá sin decir la verdad? Fabricar huellas falsas para incriminar a alguien es un delito grave, sumado a un cargo de homicidio intencional.
¿Sabes cuáles son las consecuencias? Yo no maté a nadie. No fui yo quien lo empujó. Él solo no supo sostenerse y cayó. Apenas lo dijo. Se dio cuenta de que se había delatado. Se puso pálido como un papel. ¿No dijiste que viste con tus propios ojos cómo Soo Jun-suan empujó a alguien? ¿Cómo es que ahora se cayó solo? ¿Estabas o no estabas en el lugar cuando ocurrió? ¿Qué pasó entre tú y la víctima? Bajo una presión enorme y el miedo que lo consumía, Soo Suzy se derrumbó completamente. Bañado en llanto, desarticulado, comenzó a confesar. Yo tuve una pelea con la víctima. Me insultó y yo perdí la cabeza y lo empujé. De verdad que no quería matarlo. No sé cómo, se cayó. Las huellas. El molde ya lo tenía preparado. Mi mamá me ayudó a hacerlo. Dijo que si pasaba algo, que Soo Jun-suan me cubriera. Total, él tiene buenas notas, y seguro saldrá adelante de todas formas. Si yo me arruino, todo el esfuerzo de papá y mamá habrá sido en vano. Sí, papá y mamá lo saben todo. Ellos me enseñaron a hacerlo. Dijeron que con solo insistir en que fue Soo Jun-suan, ellos darían testimonio a mi favor. Sí, sí. Arréstenlos a ellos. Ellos me enseñaron todo esto. Yo soy inocente. No pueden arrestarme. Una grabadora registró cada palabra con total claridad. Los policías que escuchaban afuera se miraron atónitos, sintiendo una mezcla de asco y furia. Casi al mismo tiempo, el registro en la casa Soo arrojó hallazgos importantes, las herramientas que Soo Suzy usó para falsificar las huellas y que aún no había eliminado. Los mensajes entre In Jan-suan y Soo Se-nue, planeando incriminarme. Y los artículos difamatorios contratados por Soo Se-nue. Cuando estas pruebas fueron presentadas por separado ante Soo Se-nue y In Jan-suan, la reacción de ambos fue idéntica. Primero lo negaron todo. Luego se culparon mutuamente, y al final, ante pruebas irrefutables y la presión psicológica de la policía, se desplomaron. Yo no sabía nada. Solo me dejé llevar por el amor maternal, y me engañó. Suzy perdió a sus padres de pequeño. Pobrecito. Soo Jun-suan lo tenía todo. ¿Qué tiene de malo ceder ante su hermano? ¿Quién iba a saber que pasaría algo así? ¿Cómo iba a quedarme mirando? ¿Cómo la vida de Suzy se arruinaba? Cada una de sus palabras de descargo quedó registrada ante la cámara, como un registro vergonzoso e imborrable. En ese momento, Internet ya estaba completamente convulsionado. Al principio, todo el mundo me insultaba. Pero con el paso del tiempo, algunos espectadores presentes subieron el video completo del lavado de manos con ácido, con la hora exacta. Los videos comenzaron a viralizarse masivamente. Cada vez más internautas empezaron a dudar. Los tiempos no cuadran. Él destruyó sus huellas primero, y el crimen ocurrió después, con esas heridas tan graves. Es imposible que haya dejado huellas. Esto da mucho miedo si lo piensas bien. ¿Lo habrán culpado injustamente? La familia Soo reaccionó demasiado rápido. ¿Es esa la actitud hacia un hijo biológico? Parecen sus enemigos. Ese tal Soo Suzy es de la mejor universidad. Antes en el foro de la escuela había videos de él intimidando gente, pero todos fueron eliminados con influencias. La opinión pública comenzó a girar en silencio, cuando información interna de la policía se filtró, especialmente el derrumbe de Soo Suzy y los fragmentos de sus padres culpándose mutuamente, llegaron a internet sin que nadie lo evitara. El escándalo fue total. El caso Soo Jun-suan, Soo Suzy, asesino, padres perversos. La estafa de las huellas falsas. Estos temas explotaron en los trending topics al instante. Los que más fuerte me habían insultado antes se sintieron manipulados. La rabia se multiplicó. Y como un tsunami arrasó al grupo Soo y a toda la familia. Monstruos. ¿Cómo pueden hacerle eso a su propio hijo? Soo Suzy, sal a pagar por lo que hiciste. Grupo Soo, empresa corrupta. Quiébrenlos. Pídanle perdón a Soo Jun-suan. Las acciones del grupo Soo se desplomaron desde la apertura. Los socios cancelaron contratos uno tras otro. El doble golpe de la opinión pública y la economía hizo que la empresa tambalease al borde del colapso. Cuando me sacaron con cuidado de la sala de interrogatorios, para llevarme al hospital a atender mis manos, en el vestíbulo de la comisaría, me crucé con Soo Se-nue, que también sacaban. In Jan-suan y Soo Suzy también estaban ahí. Eres un demonio. Un maldito demonio. Me tendiste una trampa. Ojalá te pudras. El único que se va a pudrir eres tú. Jun-suan, por favor, salva a tu hermano. Perdió a sus padres desde pequeño.
Ya sufre bastante. Ahora encima va a la cárcel. Ve a hablar con los padres de la víctima. Arrodíllate. Suplica. Aunque te pidan que mueras, hazlo. Salva a Suzy, ¿quieres? Mi querida y compasiva madre. ¿Tanto le gusta criar el hijo de otra? Sou Suzy. ¿Es el hijo bastardo de Sou Senue con otra? Ja, ja. Suzy no es mi hijo ilegítimo. No escuches las mentiras de este desgraciado. Claro que soy el hijo bastardo de papá. Mujer estúpida. Criaste al hijo de mi padre durante 20 años, y encima perseguiste a tu propio hijo. Eres increíblemente estúpida. In Jan Swan soltó un grito, y se abalanzó sobre Sou Senue, golpeándolo, y sin olvidarse de agarrar a Sou Suzy por el cabello, para estrellarlo contra el suelo. Cuando terminaron de pelear, me acerqué al oído de los tres Sou y les dije en voz baja, ¿saben por qué? ¿Destruí mis huellas con anticipación? Porque soy un espíritu vengador que resucitó con el odio de 2 vidas, y vine específicamente a cobrarle sus miserables vidas. Sou Senue levantó la cabeza de golpe, y me miró con los ojos desorbitados de terror, como si por primera vez me viera realmente a mí, su hijo. In Jan Swan, en cambio, perdió todas las fuerzas, y se desplomó en el suelo, llorando sin consuelo. Sou Suzy seguía maldiciendo sin parar, histérico. No volví a mirarlos. Con paso firme y decidido, me dirigí hacia la salida de la comisaría. Afuera, los periodistas que habían acudido al enterarse bloqueaban el paso. Los flashes alumbraban como si fuera de día, pero esta vez, las cámaras ya no apuntaban a un asesino, ni a un loco, apuntaban a una víctima que había sido injustamente incriminada, y que con un acto radical había luchado para limpiar su nombre. La luz de la mañana rasgó las nubes, e iluminó mi rostro pálido, pero tranquilo. Mi venganza apenas comenzaba. La ley juzgaría sus crímenes. Y el juicio de la opinión pública y del destino tampoco faltaría. Sou Suzy fue condenado por lesiones dolosas, fabricación y uso de pruebas falsas, denuncia falsa y otros delitos acumulados. Sentencia, pena grave. Sou Senue y In Jan Swan por falso testimonio, encubrimiento y complicidad en la destrucción y falsificación de pruebas, y denuncia falsa, igualmente fueron enviados a prisión. Además, Sou Senue enfrentó cargos adicionales por fraude comercial y manipulación del mercado. El grupo Sou fue declarado en quiebra y pasó a la historia. Aunque mis métodos fueron extremos, había circunstancias que los justificaban, y no causé daño público de gravedad. Con la simpatía generalizada de la opinión pública, fui sentenciado con leniencia, insignificante comparado con los crímenes de los 3 Sou, con mis propias manos y un baile desenfrenado. Desgarré la red que habían tejido con tanto cuidado, y recibí un nuevo comienzo para mí. En la vida anterior ellos vivían como reyes, en esta vida, pudren en prisión. Las vueltas que da la vida. El karma siempre llega. A partir de ahora, viviré con luz y plenitud. Nunca más me cubrirá la oscuridad.